Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a este episodio especial del Día de la Independencia, o sea, el 15 de septiembre. Y para el caso de hoy les escogí un caso mexicano súper peculiar por todo lo que ocurrió después, no precisamente con el caso, sino con lo que ocurrió tiempo después. Pero ahorita sabrán de quién voy a hablar. Solamente les diré que es un asesino en serie mexicano. Y no es la mata viejitas, ya que ya de ella conté en el episodio 19, tampoco son las Poquianchis, que ese es el episodio 20, y aún no es ni el caníbal de Atizapán, ni el caníbal de La Guerrero, ni otro asesino en serie mexicano que haya existido, ya que de ellos hablaré en episodios aparte. Pero bueno, comencemos con el episodio de hoy. Entre agosto y septiembre de 1942, el barrio de Tacuba de la Ciudad de México estaba siendo aterrorizado por un asesino en serie. Sus víctimas fueron tres prostitutas y la hija de un abogado penalista, cuyos cuerpos fueron encontrados en el patio de su casa, que no era particular. Lo curioso de este asesino no fueron sus asesinatos, sino todo lo que ocurrió después de su detención. Hoy conocerán el caso del primer asesino en serie mexicano del México moderno, Gregorio Cárdenas, mejor conocido como el Estrangulador de Tacuba. Que si no saben quién era el Estrangulador de Tacuba, era un asesino en serie mexicano de la época moderna, como lo expliqué en el intro, quien asesinó a 4 mujeres. Bueno, se dice que pudo matar a una quinta, pero esa hasta la fecha no se puede comprobar. Pero antes no conocía muy bien este caso hasta escuchar el podcast Leyendas Legendarias, que hablaron de esa historia. Que hablé después, vi otros podcasts que hablaron de este asesino y pues ya dije, este es Gregorio. Por eso decidí. Y entre tantos casos mexicanos que pude haber elegido para el episodio, que curiosamente no era por molestar, se eligió precisamente que se estrenase un 15 de septiembre. Fue pura coincidencia, la verdad, no lo tenía previsto, pero bueno, comencemos con quién era Goyo. Pero antes, salud. Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como Goyo o como Modesto Flores, que también así se nació en la Ciudad de México en 1915. No se sabe su fecha exacta de nacimiento, ya que habían pasado 5 años de la revolución. Bueno, todavía estaba la Revolución Mexicana y pues era difícil mantener un orden de la natalidad en ese entonces. Goyo formó parte de un grupo de 8 hijos de Vicenta Hernández, su madre. En cuanto al padre de Goyo, él brillaba por su ausencia, ya que apenas se le menciona en su biografía. O sea, empezamos mal, porque todo asesino en serie, padre ausente, sabrán que pasará algo malo. Pero bueno, perdón por ese ruido, es que estaba mejor arreglando algo, pero bueno, ya continuando. Según Alfonso Quirós Cuarón, padre de la criminología mexicana, menciona que desde muy pequeño Goyo sufrió un daño neurológico que le provocó una encefalitis temprana, que fue el factor decisivo para un comportamiento anormal a temprana edad. Según Quirós Cuarón, Goyo disfrutaba de torturar animales desde la edad de 15 años, como lo hacía casi Dahmer, como el hecho de que mataba pollos poniéndolos en el quicio de la puerta y la cerraba lentamente. También tenía dificultad para controlar su esfínter, lo que provocó que sufriera una eneuresis hasta la edad de 18 años. O sea, hacer pipí.
hacerse pipí en la cama. Para que se den una idea, estos dos puntos del maltrato animal y la eneuresis forman parte de la tríada de McDonald. Si no saben qué es la tríada de McDonald, les explico brevemente. La tríada de McDonald, o también llamada la tríada del sociópata, es un modelo propuesto por el psiquiatra John Marshall McDonald, o sea, como no MC, es MAC, McDonald. Bueno, en esta tríada, él sostiene la idea de que los sociópatas presentan 3 rasgos comunes. Estos rasgos son la eneuresis, o hacerse pipí en la cama, el maltrato animal y la piromanía, o sea, incendiar cosas. La mayoría de los psicópatas presentan al menos 1 o 2 de estos rasgos. En algunos se pueden presentar hasta los 3. Alguno que pueda presentarse, hay casos muy aislados. No podré decir exactamente cuál era cuál, pero cosas que pasan. Pero, según lo que parece, la familia de Goyo tenía un historial de enfermedades mentales, ya que el mismo padre, al que no se mencionan, perdonen, se cayó esto, él presentaba fuertes migrañas hasta los 31 años. E incluso sus hermanos, 2 de las hermanas de Goyo, sufrían de ataques de epilepsia. En cuanto a la personalidad de Goyo, sus compañeros de la escuela lo describieron como un niño tímido con una relación enfermiza con su madre, como Ed Gein, pero no tan enferma. Pero también les llegaba a quemar el cabello a sus compañeros y, en algunas ocasiones, les llegó a ofrecer dulces con excremento. Qué curioso que yo creo que por esas épocas ya se habían inventado los pedos de monja. Para los que son de Querétaro sabrán lo que es. Para los que no son de Querétaro les explico. Es un dulce de aquí de México, de Querétaro. La verdad, los pedos de monja. Pero bueno, Goyo era bien raro. Algo así como tipo Jeffrey Dahmer, pero más cañón. Pese a todo esto comentado, se demostró que tenía un alto coeficiente intelectual, no se sabe de cuánto, y fue un alumno destacado desde su formación básica. A la edad de 27 años, estaba realizando sus estudios de química en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y debido a su alto desempeño estudiantil, obtuvo una beca de Petróleos Mexicanos, o Pemex para los cuates, para continuar su formación académica y colaborar con la empresa paraestatal. Goyo siempre se resaltó que era un notable estudiante, un empleado rentable, un hijo que cooperaba en los quehaceres domésticos y repartía su sueldo entre su madre, su novia y Sabina González Lara, una joven con la que se había casado clandestinamente 2 años antes de cometer los asesinatos. En lo que se podría decir que Gregorio era demasiado productivo, pues una vez que terminaba su día laboral y sus tareas domésticas, se dedicaba a pintar, tocar el piano y hacer experimentos químicos, entre los cuales se destacaba, él decía que descubrió una píldora que era invisible, que en realidad él se comía gises, la verdad, no quería romper su visión, pero era gises. Tiempo después se independizó de su madre y rentó una casa, la cual era el número 20 de la calle Mar del Norte, ubicado en el famoso barrio de Tacuba, en la Ciudad de México, donde años después sería reconocido como el infame estrangulador de Tacuba. Porque antes de pasar los asesinatos, veamos en qué categoría de asesino era catalogado Goyo. Por el tiempo que sus asesinatos ocurrieron, Goyo fue catalogado como un asesino relámpago. A diferencia de un asesino en serie, los asesinos relámpagos, también conocidos como spree killing o asesinos excursionistas, son alguien que se dedica a cometer múltiples asesinatos en un corto periodo de tiempo y en distintos lugares. Algo así como Andrew Cunanan, que no es lo mismo un asesino masivo. El asesino masivo solo mata en un solo lugar. El asesino relámpago mata en diferentes lugares, pero tienen pocos periodos de enfriamiento. Como Andrew Cunanan, que puedo decir este ejemplo,
quién fue el asesino de Gianni Versace, pero antes mató a otras víctimas en cortos periodos de tiempo. Ya cuando hable de Andrew Cunanan más a fondo, pero si quieren saber la historia de Versace, ahí está el episodio 17. Si quieren saber de Andrew Cunanan, esperan a que cuente ese episodio. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, define un spree killing como asesinatos en 2 o más lugares sin un gran intervalo de tiempo entre ellos. Un asesino en serie se diferencia en que ésta sí deja pasar un periodo de tiempo en el que se mantiene alejado de su actividad criminal, mientras que un asesino masivo normalmente actúa en un mismo lugar. Sabiendo todo esto, comencemos con la etapa criminal de Goyo. El primer asesinato de Goyo fue cometido el 15 de agosto de 1942, cuando recibió en su casa a una joven prostituta de 16 años de nombre María de los Ángeles González, apodada como Berta. Y sí, ya se lo están imaginando, pero sí, literal, ya bailó Berta, como se diría este chiste, pero bueno. Recibió a Berta en su casa y después de tener relaciones sexuales con la joven, Goyo la estranguló con un mecate, o sea, acto seguido, la envolvió en un impermeable y enterró el cuerpo en su jardín en una fosa de 1 metro de profundidad. Todos los cuerpos que fueron encontrados en la casa de Goyo, o sea, 4, todos estaban a 1 metro de profundidad, algo que obviamente se ve fácilmente el cuerpo. O sea, podía tener un alto coeficiente intelectual, pero fue un idiota, la verdad. Luego, el 23 de agosto, escribió 2 veces de agosto de 1942, 8 días después de que Goyo, escribí 2 veces la palabra que Goyo cometiera el asesinato de Berta, volvió a actuar. La segunda víctima registrada de Goyo fue otra prostituta, pero de 14 años. Y al igual que Berta, tuvieron relaciones sexuales y después la estranguló con el mismo mecate y la enterró en su jardín. O sea, Goyo, aparte de asesino, era pederasta porque no podía enfocarse en personas más grandes. Tenían que ser jovencitas, pero bueno. Pero, dato adicional de esta segunda víctima. Cuando se descubrieron los cuerpos, a esta víctima inicialmente fue identificada como Raquel González León. Sin embargo, meses después se descubrió que Raquel seguía viva y desde ese entonces se desconoce la identidad de la segunda víctima. Como dato adicional, la hermana de la Raquel que seguía viva, no la Raquel muerta, murió de un infarto debido a la fuerte impresión de esta noticia errónea. O sea, mataron accidentalmente a una persona que no tiene nada que ver con el asesinato. Pero bueno. Luego, el 29 de agosto del 42, o sea, 6 días después del asesinato de esta joven, llegaría la tercera víctima del estrangulador. Esta vez se trataba de Rosa Reyes Quirós, una prostituta de 16 años. El cual ella se negó a acostarse con Goyo, algo que Goyo lo hizo enojar y ella corrió la misma suerte que las otras. O sea, agarró el mecate, la puso en el cuello de la joven y Goyo la estranguló, pero Rosa intentó resistir el ataque, pero tristemente perdería la vida. Después de asesinarla, practicó necrofilia con el cadáver y luego la enterró en su jardín. O sea, primero se le enterró el cadáver y luego el cadáver la enterró en su jardín. Perdón que lo diga así, pero bueno. Hablando de esto de necrofilia, se cree que Goyo llegó a practicar la necrofilia con los otros cadáveres enterrados en su jardín, algo que se decía. Después de asesinar a sus víctimas, Cárdenas les inyectaba sustancias colorantes para que no fueran reconocidas por las autoridades, aunque algunas fuentes decían que experimentó procesos de momificación con las víctimas, como hacer una pinche momia de Guanajuato,
pero las investigaciones no descubrieron ningún signo de ello. En cuanto al número de víctimas, que al final fueron 4, se calcula que pudo haber cometido más asesinatos, como el de una prostituta que fue hallada estrangulada, el mismo método que hacía Cárdenas, en un hotel de la colonia Guerrero. Un hotel que quedaba cerca de la casa de la madre de Gregorio, el cual frecuentaba a menudo, perdonen que voy a pasar un cable, y frecuentaba a menudo, o sea, Goyo iba a ese hotel porque estaba cerca de la casa de su madre, y que además varias personas la vieron por última vez con un cliente que era parecido a Gregorio. No se sabe si había otro asesino en esa época, pero bueno, esta víctima supuestamente era de Goyo. Pero, como todos los asesinos en serie conocidos, Dahmer, Gacy, entre otros, Goyo cometería un error que fue el causante de que fuera arrestado. Y este es el error. El 2 de septiembre del 42, o sea, la segunda víctima es del 29, 30, 31, o sea, ya le redujo su periodo de enfriamiento a 4 días. Bueno, el 4 de septiembre del 42, Goyo asesinó a Graciela Arias Ábalos, de 21 años de edad, quien era estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, y, para la mala suerte de Goyo, era hija de un reconocido abogado penalista mexicano. Ambos se conocían ya que estudiaban en la Facultad de Química. Varios testigos los vieron juntos el mismo día de la muerte de Arias, lo que facilitó identificación del responsable. Cárdenas deseaba a esta joven desde el aspecto sentimental, pero ella lo rechazó. Debido al rechazo amoroso de Graciela y a raíz de una bofetada que ella le propinó después de que ésta intentara besarla a la fuerza sin su consentimiento, como el mendigo de este Luis Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, por cierto, ya renunció. Esto no tenía nada que ver con, este de Luis Rubiales no tiene nada que ver con el caso, pero quería contar la noticia. Pero bueno, después de que Goyo le intentara besar a la fuerza, Goyo la golpeó hasta la muerte en su automóvil. Hay algunos dicen que la estranguló, pero, o sea, la mató a golpes. Después llevó el cadáver a su casa, durmió con el cuerpo, practicó necrofilia y posteriormente la enterró, o sea, no, esto suena horrible, no. Luego enterró el cadáver en su jardín con el resto de sus víctimas. O sea, ya la había enterrado, o sea, no sé qué pude haber, porque pensé que esto sonaría mal. Bueno, después de la desaparición de Graciela, ya que como su papá era abogado penalista y empezaron a actuar, él supo que vendrían a interrogarlo, ya que varias personas la habían visto por última vez con él durante la cita que tuvo antes de haberla asesinado en su automóvil. Por lo que el 7 de septiembre se internó en un centro psiquiátrico de la calle Primavera en Tacubaya. Que Tacuba y Tacubaya no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Explicando a los doctores de que había perdido la razón, un día después llegó un oficial al hospital a interrogar a Gregorio sobre la desaparición de Graciela. En tan solo 15 minutos de interrogatorio, Goyo admitió el asesinato y mencionó que el cuerpo estaba en el jardín de su casa. Después de entrar al jardín, notaron que sobresalía un pie de la tierra para después no solo encontrar el cuerpo de Graciela, sino 3 cuerpos más. Después Gregorio, siendo llevado a la delegación bajo arresto, redactando su propia declaración, aceptó los cargos, aunque años después los negaría, justificando que todo era una conspiración en su contra por sus enemigos del sindicato petrolero, algo que era una total mentira. Mientras la defensa decía que Gregorio era imputable por problemas mentales, algo que se puede hacer,
Los detectives hallaron en las escenas del crimen un diario donde encontraron unas notas donde se arrepentía de haber asesinado a Graciela, las descripciones de los homicidios y cómo cometía actos de necrofilia con los cuerpos. Incluso se encontraron varias fotos de Cárdenas vestidos de geisha con las que más tarde intentarían probar su enfermedad mental, ya que para esos años un hombre vestirse de mujer era algo mal visto. Bueno, en esa época era mal visto ser gay, para la verdad. Después del juicio, a Goyo le dictaron auto de formal prisión con una sentencia de 34 años y fue enviado al Palacio de Lecumberri en el pabellón de los enfermos mentales. Aunque un día después los abogados de Goyo lograron que fuera trasladado al manicomio general de la Castañeda, donde los psiquiatras lo medicaron con la mejor terapia de ese momento, las terapias de electroconvulsivas, y luego lo declararon mentalmente competente. Goyo fue un personaje muy singular en la Castañeda, ya que asistía a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras y, esto es lo más cagado, tenía licencia para salir cuando él quisiera e incluso plantó un árbol en su celda. O sea, un asesino en serie mexicano tenía licencia para salir cuando él quisiera. Aquí aceptó la historia. 2 años después, teniendo esta licencia, escaparía del manicomio para huir a Oaxaca para luego ser capturado mientras ejercía la profesión de maestro rural y volvió a ser encarcelado por segunda vez en el Palacio de Lecumberri. Que si no saben qué es Lecumberri, era una prisión mexicana súper fea, súper horrible. Pronto hablaré de cómo era la prisión, pero era una prisión horrible. Hoy ya no es una cárcel, hoy se conocen como los archivos de la nación, pero fue una de las cárceles más culeras de México. Mientras estuvo en prisión, comenzó su carrera de Derecho, mientras que su madre le llevó 200 libros de la carrera y un órgano, o sea un piano, dentro de su celda, donde tocaba. Y además ayudaba a otros reos con sus problemas legales, a la vez que él pintaba más de 70 pinturas, incluyendo un mural en el penal reclusorio Oriente. Y vendía revistas donde relataba los crímenes de diferentes reos del penal. También ahí conocería a su segunda esposa, con quien tendría 4 hijos dentro del penal. Y ya se cayó el póster, pero bueno, eso es otra cosa. Pero Goyo no pasaría el resto de su vida en la cárcel si no fuera por un hecho insólito que pasaría a convertirlo en un personaje conocido en México. Y aquí verán la razón de por qué elegí a Gregorio Cárdenas para estrenarse este viernes. El 8 de septiembre de 1976, el presidente de aquel entonces, Luis Echeverría Álvarez, lo determinaría una celebridad por su presunta rehabilitación social, obviamente eso era mentira, y le concedió un indulto presidencial. O sea, un presidente le da un indulto a un asesino en serie. Algo que puede pasar solamente en México. Y el juez Raúl Gutiérrez Márquez determinó que Goyo Cárdenas no era legalmente responsable de los delitos por enfermedad mental hace 34 años atrás y sería puesto en libertad. Tiempo después, y esto sigue siendo lo más insólito que puede pasar en México. Tiempo después será invitado junto a su médico y al criminólogo Quirós a la Cámara de Diputados o al Congreso de la Unión, donde sería presentado como un ejemplo de un criminal rehabilitado y poder reincorporarse a la sociedad. En ese mismo evento fue homenajeado y ovacionado por todos los diputados del PRI, como un gran ejemplo para la sociedad mexicana. O sea, todos los diputados aplaudieron, se levantaron y aplaudieron a un asesino en serie supuestamente rehabilitado. Bueno, incluso se
tenía planeado construir una estatua en honor a Goyo, proyecto que se canceló obviamente, pero ¿se imaginan que México hubiese sido el primer país en tener la estatua de un asesino en serie? Eso sería lo más hardcore de todo México. Bueno, tiempo después de que Goyo saliera de prisión, ingresó a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón, de la UNAM, hoy no sé cómo se llama actualmente, donde se tituló en Derecho en 1982, con una tesis titulada La insuficiencia de nuestra legislación en la inimputabilidad por ausencia o disminución de capacidad mental. Obviamente él se describió a sí mismo. Durante su tiempo en libertad fue invitado a vender sus obras y además de que se estrenó una obra de teatro llamado El Criminal de Tacuba, donde el director de esa obra decide invitar a Goyo a los ensayos de la obra, él pensando que era un homenaje hacia su persona. Sin embargo, al mostrar las escenas de los asesinatos, la relación con su madre y las referencias a su sexualidad por las imágenes de él vestido de geisha que encontraron, Goyo, que ya era un abogado residido, demandó a los productores y escritores de la obra, demanda que terminó ganando. O sea, demandó a unas personas que estaban intentando lucrar con su historia, con el casi del término, no. Si alguien puede lucrar con esta historia, es yo mismo. Pero bueno. Goyo también sería invitado a diversos programas de entrevista, donde, y aquí veremos la horrible esencia del periodismo mexicano. Los entrevistadores le preguntaban más sobre su experiencia dentro de la cárcel, o sea, cómo era Lecumberri, lo culero que era Lecumberri, y cómo fue su camino a su supuesta rehabilitación, entre comillas, en lugar de preguntar sobre los crímenes que cometió y si después de salir de la cárcel siguió matando. Ustedes estarán preguntando hasta ahorita, ¿Goyo siguió matando después de ser liberado? Eso es algo que no se sabe hasta la fecha, debido a que le dejaron de dar seguimiento a todas sus actividades. Es decir, si en Estados Unidos, esto es en Estados Unidos, si en Estados Unidos tú cometiste un crimen sexual ante un menor o una mujer, tienes que estar, si te liberan, tienes que estar registrado como delincuente sexual. En México, pues no se hace eso, pues porque es México, les vale madre la humanidad. Pero la vida de libertad de este asesino mexicano terminaría muy pronto, ya que el 2 de agosto de 1999, o sea, yo ya había nacido y Goyo todavía seguía vivo, Gregorio Cárdenas, o Goyo, el estrangulador de Tacuba, falleció a la edad de 84 años en la Ciudad de México debido a complicaciones por su avanzada edad. O sea, murió de viejito, pero bueno, ya estaba enfermo, pero murió así de viejito. En la imputabilidad y en la libertad, en lugar de morirse en la cárcel donde se merecía estar. Y bueno, este fue el caso de Gregorio Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. El primer asesino en serie del México moderno que se volvió una celebridad no solo por sus crímenes, sino por lo que le siguió durante su estancia en la cárcel, hasta ser ovacionado por altos mandos del poder mexicano. Pero bueno, si hay un caso que puedo comparar con, un personaje particular con el que yo puedo comparar a Goyo a manera personal, es con no sé si lo ubiquen, es Issei Sagawa, o conocido como el caníbal japonés, pero bueno, Sagawa no era prácticamente un asesino en serie, pues porque solamente mató a una persona, pero al igual que Goyo, él estuvo en la cárcel, fue liberado y se volvió una celebridad, dando entrevistas, lucrando con su historia, entre otras cosas, hasta que el año pasado Sagawa falleciera. Ya pronto hablaré del caso de Issei Sagawa o el caníbal japonés para que estén al pendientes. Y
pues nada, desearles a todos un feliz 15 de septiembre. Pues viva México, con este caso que nos demuestra que las leyes mexicanas han estado de la shit desde hace años y que a la fecha nunca han mejorado. Esperemos que en algún punto sí, aunque yo ya creo que ya no confío tanto en la justicia mexicana. Va a haber otros casos en los que la justicia mexicana decidió no hacer bien su trabajo hasta tiempo después, y más con los asesinos en serie. Pero bueno, y si quieren escuchar este y otros episodios, pueden seguirme en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier plataforma de podcast que ustedes usen. Y si ustedes quieren conocer a su host, los invito a seguirme en el canal de YouTube para llegar a más y más seguidores y también compartan los episodios. Y si quieren conocer cómo era Gregorio Cárdenas y todo relacionado con este caso, los invito a seguirme en Instagram y Tweets como @crimenesatrocespodcast y en X como @crimenesatroces. Y si me quieren sugerir casos o conocerme o mandarme mensaje, pueden buscarme en Instagram y Tweets como @santiqs99, Santi con i latina, y en X como @sant, SANTQS 99. Y bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Nos vemos en el episodio de la siguiente semana, un episodio que va a ser muy sentimental porque es algo que me marcó, porque recientemente vi una película muy muy bella. Ya les estaré explicando de qué película les estoy hablando. Los veo y los escucho la siguiente semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.